Un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar de las generalidades de los indicadores financieros, lo que representan y para qué nos sirven. En últimas, los indicadores financieros nos ayudan a diagnosticar y a evaluar cómo se encuentra un negocio o una empresa que esté en marcha. Vamos a ver que sus signos vitales radicarían en la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. Un indicador simplemente es un marco de referencia para poder advertir cómo se encuentra una empresa en estos tres ítems que acabamos de mencionar. Un indicador financiero sirve de herramienta para entrar a hacer o a desarrollar un análisis financiero que nos ayude a compartir de mejor forma cómo son estos resultados. Como les dije anteriormente, esos tres indicadores que hacen referencia a la liquidez, a la rentabilidad y el endeudamiento serían los que nos ayuden a diagnosticar y en sí son los signos vitales que reúne una empresa. Vamos a ver cómo en este aspecto lo que hace referencia a la liquidez estaría en sí desarrollando en total una advertencia acerca de cómo la liquidez en una empresa se puede medir desde una parte estática o desde una parte dinámica como tal. Ese indicador estático lo vamos a centrar en la razón corriente, en la prueba ácida, en la importancia que tiene el crecimiento del activo corriente. Y el análisis dinámico lo vamos a centrar más en lo que se llaman los indicadores de actividad, en los cuales debemos de desarrollar todo lo concerniente a cómo rotan esos activos corrientes en sí. Esa rotación de los activos corrientes se van a enlazar en todo lo que concierne a cómo rota la cartera, como la rotación de los inventarios y la rotación de las cuentas por pagar, para concluir cómo es el ciclo de caja. Igualmente, dentro de ese análisis dinámico entraríamos a hacer un análisis histórico acerca del estado de flujo de efectivo y un análisis futuro que hace relevancia principalmente en el presupuesto de efectivo. Cada vez que nosotros mencionemos estos indicadores de liquidez, harán una referencia especial en cuanto al respaldo que tiene la compañía o la empresa o el tipo de negocio que estemos analizando para responder por sus acreencias en el corto plazo. En últimas, entrarán a reflejar el respaldo que esta empresa tiene para poder responder o contestar a sus acreencias en el corto plazo. El otro indicador que veríamos estaría acerca de la rentabilidad como tal. Y la rentabilidad como tal nos ayudaría a nosotros a poder analizar cómo es, en últimas, el retorno de la inversión que esperan. Tanto si hago un análisis interno con una perspectiva interna que utilizaría principalmente cómo estarían los márgenes de rentabilidad frente a las ventas y cómo serían la rotación de los activos frente a las ventas, lo cual indicaría una inclinación a hacer este análisis desde el balance general. El de las ventas con el margen de utilidad lo veríamos con una inclinación hacia el análisis desde el estado de resultados. La perspectiva externa tiene que ver cómo hago para que se cumpla lo que se llama en finanzas la esencia de los negocios, es decir, que los activos puestos en operación, ¿sí?, que están en el balance general, frente a la operación de estos activos que me da el resultado en el estado de resultados a través de la utilidad operativa, debe de ser siempre mayor al costo del capital. ¿Eso qué refiere? Que la utilidad que den mis activos en la operación debe ser mayor al costo del capital. Esto dejaría entrever que mi operación o mi actividad está dando frutos operativos frente a que estoy poniendo en operación una serie de elementos que dan una rentabilidad por cada peso invertido mayor a la que tengo que pagar por cada peso que yo tenga en deuda para poder echar a andar o poner en operación estos activos como tal. El otro indicador que veremos en términos generales es el que hace referencia al endeudamiento. Acá este indicador nos entra a marcar una referencia frente a cómo es la deuda que yo tengo en la empresa. Es decir, cómo nos debemos de financiar.
con capital, que en sí es más costoso que la deuda, pero es menos riesgoso porque lo ponen los socios, pero es más costoso porque el socio espera un retorno mayor, y a la deuda, que es menos costosa que el capital, puesto que van a ser colocados esos recursos o van a ser obtenidos mejor esos recursos a través de tasas de mercado, pero es más riesgosa, porque en últimas yo acá, si tenga o no tenga flujo de caja, le tengo que pagar a mis acreedores. Acá, cuando son los socios, estos como tal tendrían que esperar a que haya flujo de caja para poder obtener su pago, ¿sí? Entonces, el endeudamiento yo lo puedo ver desde un aspecto, desde el patrimonio, ¿sí? Desde la constitución misma de la deuda, si es en corto o es en largo plazo, qué total de compromiso tienen mis activos totales con los acreedores, y el endeudamiento en últimas me va a enmarcar la posibilidad que yo tengo de la participación de terceros dentro de mi negocio. O sea, qué tanto de mis activos está en manos de mis acreedores, tanto proveedores como sector financiero, y qué tanto de mis activos pertenecen en sí a los socios. Igualmente, voy a determinar cuánta deuda yo puedo pagar siempre que tenga flujo de caja libre para atenderla, ¿sí? Lo otro que tendría yo que entrar a analizar es cuánto de mis ingresos y también cuánto de mis utilidades se tienen que dirigir a atender la deuda en cuanto a los gastos financieros se refiere. En sí, los indicadores financieros nos van a lograr ayudar a visualizar qué tan bueno, qué tan regular o qué tan malo es el estado de salud de nuestra empresa a través de diagnosticarlo por medio de tres elementos básicos: la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. Cada uno de ellos lo atenderemos en forma individual en próximos videos. Espero que haya sido de su agrado, de su atención este video, y que les pueda ayudar a la comprensión de estos indicadores. Nos veremos mucho más adelante. Hasta una próxima.